Ahora sí. Al principio de la adolescencia, las relaciones amistosas son mayormente con personas del mismo sexo. En la etapa de la niñez, los niños prefieren, siempre hacen esa marginación o esa distinción, solamente juegan entre niños y la niña, solamente entre niñas. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, van creciendo, entonces se comienza a desarrollar el interés por el sexo opuesto. Y las recomendaciones que se dan para esta etapa de la adolescencia, o frente al pololeo, al compromiso, al noviazgo, son lo siguiente. Esto es lo que vamos a ver ahora. Lo primero, una de las recomendaciones que se dan es que no es prudente o aconsejable que parejas salgan solas a una edad muy temprana. La razón por la cual se desaconseja el que salgan solos o a solas a una edad muy temprana, porque los instintos sexuales están comenzando a tomar fuerza. Y cuando los jóvenes se encuentran solos, se pueden besar y acariciar de manera excesiva. La televisión, las revistas y otros medios de información presentan también el libertinaje sexual como algo deseable. También los lleva a ideas retorcidas acerca de la sexualidad, ejerciendo una influencia desde el punto de vista cristiano, una influencia muy, muy negativa. De esta forma se van a evitar el desaconsejar o el aconsejar que no salgan a una edad tan temprana. Se van a evitar embarazos no deseados y el casamiento a una edad muy temprana, que dentro de una iglesia, si alguien queda embarazada, se va a presionar a los jóvenes a contraer matrimonio, y la mitad de esos matrimonios forzados, porque ha quedado embarazada la niña, termina en divorcio finalmente. La mitad, de acuerdo a lo que señala la experiencia. Esa es la razón, una de las recomendaciones. No es prudente que parejas salgan solas a una edad muy temprana. El segundo consejo: los padres son responsables de instruir a sus hijos para evitar que estos caigan en la tentación. Es el otro consejo que se da en este punto. Voy a... me perdonan un momento, hermano, voy a llevar a mi hijo a la pieza porque me está interrumpiendo mucho la clase. Muy bien, sigamos. Ya. El punto 2, los padres son los responsables de instruir a sus hijos para evitar que estos caigan en la tentación. Los hijos no tienen que avergonzarse de consultar sobre temas sexuales, ni los padres evitar el dar respuesta a sus hijos sobre estos temas que son muy importantes. Por tanto, los padres deben prepararse para ayudar a sus hijos. Si los padres carecen de información acerca de estos temas de la sexualidad, ¿de qué manera se pueden instruir, hermano, preparar o consultar o informarse acerca de estos temas que los hijos van a consultar? ¿Dónde podemos adquirir información? Hermano David, hermano Vicente, Danay, Belén, Christopher. En por lo menos
ya aquí habla la hermana. Gracias, hermano. En los libros hay bastante temas que tratan sobre ese asunto, y en las librerías cristianas hay bastante material. Perfecto. En la librería, muy bien, en la librería cristianas, perfecto. Fuimos con mi esposa a Temuco ahora, para la semana del 18, y me fui a dar una vuelta a la librería que leo, que es una librería no es cristiana. Y ahí estuvimos viendo uno de los libros para los niños. Y el título era ¿Cómo nacen los hijos? Ese era el título. Todo en dibujo animado era para los niños. Y ahí se estaban desmitificando lo que tradicionalmente se cuenta, o antiguamente se contaba acerca de cómo se venían los niños, de la cigüeña, por ejemplo, entre tantas otras. Y se indicaba cómo se producía el niño. El propósito de ese libro era indicar cómo nace un niño, es decir, el proceso de la reproducción del esperma que se une al óvulo. Cuando se fecunda, nace la vida. Ese era el propósito del libro, indicar por medio de ilustraciones que los niños pueden entender a todo color, amplios también, con letras para los niños que saben leer. Pero hablaban acerca de parejas de homosexuales y de lesbianas. Pareciera que la idea que se estaba desarrollando ahí era el amor. El tema era cómo se reproducen los seres humanos, cómo nacen los niños. Y ahí se insertó, bajo este concepto del amor, se insertó dos personas que se quieren del mismo sexo, es decir, dos hombres o dos mujeres que se quieren. Y había imágenes muy explícitas acerca de la sexualidad de homosexuales. Ahí lo subió, mi esposa lo tomó alguna fotografía, lo subió, comentaron varios hermanos también. En realidad ese libro fue publicado con otra finalidad, no responder necesariamente, se responde sí, cómo nacen los niños, cómo se reproducen los seres humanos, pero la finalidad evidentemente era imponer o que sea aceptado la ideología de género o el comportamiento homosexual, porque no tiene nada que ver la homosexualidad, el lesbianismo, en un texto que habla acerca de cómo se reproducen los seres humanos o cómo vienen los niños al mundo, porque en una relación homosexual no se puede reproducir aquí ningún ser humano, no puede engendrar otra vida. No tenía nada que ver el tema de la homosexualidad con la reproducción humana. El término que se utiliza es incompetente, no es incompetente, no tiene ninguna relación con el tema. Por eso que deben intuirse o buscar literatura que esté dentro del mundo cristiano, que sean escritos por cristianos evangélicos. Y por cristianos conservadores, porque también hay cristianos que son de la línea más liberal, por eso son librerías cristianas que son, bueno, en Chile todas las librerías son conservadoras, las librerías evangélicas. Pero también hay cristianos que son de la línea más liberales. En Europa principalmente se encuentra, en Estados Unidos lo más probable que van a encontrar este tipo de literatura. Bueno, se pueden incluir entonces en los textos, pero en textos que sean evangélicos, una perspectiva cristiana y conservadora. Pero en estas librerías seculares no van a encontrar un texto que describa la perspectiva cristiana. Desde ya la infancia se comienza a proselitar, a sodomizar a los pequeños, con estas imágenes y con letras grandes también para que ellos puedan leer. Si estos jóvenes o estos niños toman esos libros en los colegios, sin la compañía o sin la orientación de los padres, va a deformarse su sexualidad acerca de estos temas, lamentablemente. Pero eso es lo que está viviendo el mundo cristiano actualmente, la iglesia cristiana, por eso debe estar bien instruida en la fe cristiana, y en estos temas también son muy, muy importantes. Oye, ¿de qué otra manera podemos nosotros
informarnos acerca de la sexualidad. Cuando preguntan a los niños, a los jóvenes. Aparte de los libros. Hermano Vicente, ¿iba a decir algo para eso? Sí, es que también parte de la voluntad de los padres de ser capaz de ayudar a su hijo. Es bueno también utilizar los recursos seculares, pero siendo también capaz de discernir y retener lo bueno de ellos, como lo son ir a los centros de salud que ofrecen esta clase de enseñanzas biológicas y que no son contrarias a lo bíblico. Muchas veces sí, los propios profesionales tratan de imponer varias de sus ideologías o planteamientos filosóficos que son extra bíblicos o que simplemente sean en contra de la Biblia, pero muchos son gratuitos. Entonces, si es posible que nosotros, en este caso, si es que, bueno, un padre quiere aprender acerca de eso de una forma científica, pero es gratis, va a ser tener la responsabilidad también de retener lo bueno y desechar lo malo. Perfecto. Mira, hay varias formas, varias ayudas que proporcionan a los padres entonces para poder dar respuestas a los hijos acerca de estas preguntas. Conferencias, charlas también que pueden impartirse en las iglesias. En las iglesias debe ser un centro también de educación cristiana, de orientación, de ayuda a los miembros de la iglesia. Se deben dar charlas acerca de los niños, de los adolescentes, de los preadolescentes, de los matrimonios, de la armonía matrimonial, de temas de la sexualidad. Todos esos temas deben darse, impartirse en la iglesia para incluir al cuerpo de Cristo, a los miembros de las iglesias, desde una perspectiva bíblica y que sea de orientación cristiana por personas que sepan o que tengan instrucción o sean profesionales en este campo de la medicina, de la psicología y tantas herramientas que nosotros podemos utilizar para perfeccionar al cuerpo de Cristo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo esto está relacionado con la obra del ministerio, la perfección del cuerpo de Cristo. Muy bien, eso es entonces uno de los recursos disponibles para ayudar a los cristianos. Lo ideal también es que el niño aprenda acerca de la reproducción hablando con sus padres. Los padres deben responder a sus hijos con naturalidad y también con sinceridad. Cuando se habla acerca de sinceridad, yo no sé si algunos padres actualmente están enseñando que los niños vienen porque lo viene o lo trae la cigüeña. Por lo menos a mí no me enseñaron eso antes, no sé si alguien puede tener una experiencia como esa. Sé que antiguamente quizás se habrá indicado, pero tiene que ser con naturalidad, recomiendan los autores, y también con sinceridad. Los hijos deben sentirse apoyados moralmente por sus padres para no necesitar buscar la comprensión y la ayuda de algún amigo. Si va a pedir ayuda a un amigo para que le dé consejo o le enseñe acerca de la sexualidad humana, este es tan ignorante como él mismo, porque tiene la misma edad. Por lo tanto, no va a adquirir mayor instrucción acerca de estos temas. La iglesia también es responsable de enseñar a los adolescentes y a los jóvenes en asuntos tan importantes para su vida espiritual y para su futura felicidad, en cuanto al proleo, al compromiso y al noviazgo. Los pastores y otras personas preparadas para enseñar sobre la relación entre los sexos opuestos pueden dar clases sobre temas tales como qué debe hacer la pareja cuando están solas, por ejemplo, el significado del amor, el significado del sexo, desde la perspectiva bíblica cristiana, los factores también que se deben considerar para el futuro cónyuge, cuáles son las características de la persona que va a ser su consorte por toda la vida, y el periodo del noviazgo, tomar en consideración la edad, y en ocasiones conviene separar a los sexos para poder hablar más abiertamente. Considerar la edad, si se realiza un retiro de jóvenes, por ejemplo, o un retiro de jóvenes, un culto de jóvenes, separar a los jóvenes, a los niños por edad, y también cuando quieran conversar abiertamente sobre diferentes tópicos, entonces
se pueden separar a los varones de las señoritas, si es un retiro espiritual, por ejemplo. La iglesia entonces es responsable. Los padres, la iglesia. Y la información relacionada con la sexualidad debe presentarse desde el punto de vista cristiano y con el propósito de inculcar principios morales y también espirituales. Morales y espirituales. No es aconsejable enseñar lo relativo a la sexualidad de manera aislada. Es uno de los consejos que se da. De manera aislada o marginada a toda el área de la vida del ser humano. Porque el ser humano no se puede dividir o no se puede parcializar, sino que el ser humano es integral, todo está estrechamente relacionado. Lo emocional, lo social, lo espiritual, todo está estrechamente relacionado. La sexualidad no se puede apartar entonces de la parte espiritual, social, de la parte emocional o psicológica, porque es parte de un todo. En ese sentido, la enseñanza debe relacionarse con toda la esfera completa del amor, del noviazgo, de la familia, de la sociedad. Por lo tanto, la sexualidad debe ser tratada como una parte de ese conjunto y no de manera aislada. Eso es lo que quiere indicar este punto 5. Todas estas son las recomendaciones en esta etapa de la vida del pololeo, el compromiso y el noviazgo. El último punto, conviene que la iglesia proporcione actividades de recreación o de recreo, en que los jóvenes puedan aprender a relacionarse sanamente con el sexo opuesto. Por eso que actualmente en los colegios, en los liceos son mixtos, para evitar los problemas que se ocasionaban en estos colegios que eran solamente de varones o solamente de jovencitas. Porque le impedía a las personas, si eran varones, le impedía el poder relacionarse de manera natural con el sexo opuesto, del mismo modo las señoritas relacionarse de manera natural con el sexo opuesto. La iglesia entonces debe proporcionar actividades de recreación con los jóvenes para que puedan aprender a relacionarse con personas del sexo opuesto. Como no es recomendable que una pareja de jóvenes estén solos, en la interacción sana dentro de los miembros de la iglesia proporciona el ejercicio de relacionarse con personas del sexo opuesto. En las iglesias, entonces, es donde se va a aprender a poder interactuar y a relacionarse con personas que no es del sexo opuesto, para poder contraer finalmente el noviazgo, el compromiso y eventualmente el matrimonio. En la iglesia, yo sé que en la iglesia adventista del séptimo día se realizan eventos, convenciones, no recuerdo el nombre que le aplica a ellos, son donde solamente se reúnen jóvenes, y todos los jóvenes saben que la finalidad o el propósito de esas actividades es simplemente de que los miembros de la iglesia adventista del séptimo día allí encuentren a su futuro cónyuge. Esa es la finalidad. Es una muy buena estrategia de parte de la iglesia adventista del séptimo día para evitar que los hermanos de aquellas congregaciones busquen su esposo o su esposa en otras iglesias, porque saben ellos que van a tener problemas, conflictos doctrinales, con respecto al día sábado, el juicio investigador, por ejemplo, que son las doctrinas más distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, ellos prefieren que se casen con jóvenes dentro de la misma iglesia adventista del séptimo día. Bien, esas son las recomendaciones entonces que se dan acerca de esta etapa, el pololeo, compromiso y noviazgo. No es prudente que salgan solos a una edad muy temprana, los padres son los responsables, y lo ideal es que el niño aprenda acerca de la reproducción hablando con sus padres. La iglesia también es responsable, se deben dar predicaciones, charlas, orientaciones, o una enseñanza acerca de estos temas. La información relacionada con la sexualidad debe presentarse desde el punto de vista cristiano, y la iglesia debe proporcionarle a los jóvenes la actividad de recreación para que conozcan al que va a ser su futuro cónyuge o consorte. Estas son las recomendaciones, 6 recomendaciones en este punto. Ahora, el otro punto importante es la elección del futuro cónyuge. El amor que se desarrolla en tales de estos motivos
los jóvenes deben tener motivos dignos para casarse. Hay algunos motivos indignos y otros motivos que son dignos. Todo esto se debe dar en una charla, normalmente los jóvenes, charla antes del matrimonio. Estos son los motivos insuficientes para contraer nupcias. Una de estas razones: compadecerse el uno del otro. Es decir, se van a casar porque uno siente compasión por la soledad de la otra persona, o porque ambos están en soledad, entonces quieren acompañarse o escaparse de la soledad, el segundo punto, compadecerse el uno del otro. Si alguien se casa porque se compadece de la otra persona, es un motivo insuficiente para contraer nupcias. Otra de las razones o motivos indignos para poder contraer el matrimonio es escaparse de la soledad. Es decir, solamente se va a casar para no quedarse solo o por no quedarse sola. Esa razón también es insuficiente para poder contraer nupcias, no es suficiente aquella razón para escaparse de la soledad. Deben haber otras razones para poder contraer matrimonios. Otra razón insuficiente es casarse para no ser diferente de sus compañeros de curso, o sus amistades también, o pueden ser para no ser diferente a sus familiares que tienen la misma edad y que ya están casados. Se casan entonces en ese sentido por la presión social que ejerce los familiares o los amigos del entorno. No se pueden casar tampoco bajo la presión social. Son otras las razones para poder contraer matrimonio. Todo esto son insuficientes. O también la otra razón insuficiente es para demostrar a su ex pretendiente, el cual lo dejó, que es capaz de atraer a otra persona. Se casa acá con otra persona porque terminaron la relación, o terminaron con él, o terminaron con ella, y él quiere demostrar que todavía puede atraer a otra persona, entonces otra de las razones insuficientes. También hay personas que se casan para huir de un lugar infeliz o de una situación desagradable. Se casan entonces para poder escapar de ese mundo o de esa situación trágica en la cual viven. Una forma de escapatoria del sufrimiento que le proporciona vivir en un hogar. Pero todas estas son razones insuficientes para casarse. O también otros se casan con una persona muy parecida a un pariente allegado. Puede ser la mamá, en fin, o el papá, alguien cercano a la familia. En realidad es un sustituto de un pariente cercano, un pariente allegado. Otra razón para el casamiento es experimentar la vida conyugal, y si no resulta bien, entonces disolver aquella unión. Todas estas razones se mencionan porque son los motivos por los cuales la gente se casa, y por eso que terminan finalmente en divorcio, porque imagínese esto, experimentar la vida conyugal y si no resulta bien, disolver la unión, no hay ningún compromiso ahí. El matrimonio encierra un compromiso por toda la vida. Si es cristiano es para toda la vida. Si es secular, hay algo legal ahí, se hace un contrato, un contrato ante el registro civil de durar para siempre, y eso se fomenta también para la estabilidad del fundamento de la sociedad, que es la familia. Por lo tanto, esto sería una irresponsabilidad casarse por esta razón, para experimentar la vida conyugal. Y si no resulta bien, disolver la unión. Es decir, ya comenzaron acá, en este punto el último punto, como comenzaron ya perdiendo, porque no se puede casar con esa, por si acaso, si me va bien, voy a conseguir, y si hay algún problema, entonces voy a separar. No, aquí ya viene de antemano, ya viene el fracaso. No creo que algún matrimonio se case para experimentar la vida conyugal, y si no resulta me voy a separar. No sé si pueda perpetuarse a través del tiempo un matrimonio por esa razón. Estas son entonces las razones insuficientes.
Por eso se producen los divorcios, las separaciones, los fracasos matrimoniales, porque se casan por motivos insuficientes, no motivos suficientes. Ahora vamos a ver los motivos suficientes. No sé, hermanos, si han conocido algunos casos, alguna experiencia, testimonios de algún familiar o alguna amistad o algún conocido por ahí de que se ha casado por alguna de estas razones insuficientes. Profesor, Sí, hermano David. no soy Vicente. Perdón, hermano Vicente. Estaba pensando acerca de otro que no aparece, que es también muy común, que lo mencionó, el casarse porque la mujer quedó embarazada. Sí, pues, sí, también muy bien, correcto. También es una razón insuficiente aquello, ¿eh? Es una razón insuficiente. Dentro, si son incrédulos van a fracasar, lo más probable, la mitad fracasa. Si son cristianos, el casamiento, si son muy jóvenes, ahí van a haber problemas porque son muy inmaduros, si son muy jóvenes. Si son adultos, entonces como son maduros, lo más probable es que si se casan van a tener éxito en el matrimonio porque ya son maduros. El tema aquí va en la madurez que tengan, en la madurez emocional, en la madurez emocional principalmente. Pero si son muy jóvenes van a tener muchos problemas por el hecho de ser jóvenes, porque son muy inmaduros. Van a casarse, van a tener problemas, van a ir a la casa de sus padres, van a querer, se van a separar, lo más probable es que se separen por esta razón de ser la inmadurez. Pero esa es una razón insuficiente también para casarse, efectivamente, hermano Vicente. Profesor, Sí, hermano Christopher. en estos casos que usted menciona, que son bastante de la vida cristiana cotidiana, cuando dos hermanos, en este caso de la iglesia, están pololeando y por ese motivo la señorita termina embarazada, generalmente la iglesia toma la medida de disciplinar a ambos, de retirarlos de los cuerpos si estaban participando, pero finalmente igual llega como a la solución, entre comillas, final es que ambos contraigan matrimonio, pero no estaríamos también solventando a que quizás esos matrimonios sean propensos a fracasar con el tiempo, ya que se tomaría como una forma indebida de contraer matrimonio. Sería como fomentar el vicio. ¿Cuál es como, lo pensé mientras estaban comentando este tipo de casos? Bueno, no en todas las iglesias hay disciplina, ¿eh? Depende de la iglesia también, el líder que está a cargo de aquella congregación. Algunas congregaciones disciplinan, otras depende de cuál es el enfoque que le dé al ministerio el líder de la congregación. Si el enfoque que le da la iglesia al cuerpo de Jesucristo es desarrollar el carácter de los miembros, el carácter de Cristo en los miembros, que progresen en el desarrollo de la imagen de Cristo en el creyente, de la formación espiritual, si el énfasis es ese, de la calidad de los miembros y de ir creciendo espiritualmente, la disciplina eclesiástica va a ser fundamental o muy importante para restaurar las vidas de esa persona, porque la disciplina tiene la finalidad de restaurar al hermano que ha caído. Esa es la finalidad. Y también mantener la santidad de la iglesia. Esas son las razones por las cuales se disciplina. Pero he visto también que el enfoque que le dan otros líderes espirituales no es la formación espiritual, el desarrollar la imagen de Cristo en el creyente, la madurez espiritual y el cultivo de la santidad, sino que lo que motiva el ministerio o los principios del ministerio son el crecimiento de la iglesia, de sumar, no restar. Pero sumar, ¿qué cosa? Sumar número, no calidad, número, no la calidad cristiana, o el seguimiento a Jesucristo. Es una gracia barata, como dice Dietrich Bonhoeffer, no la gracia cara. Ha optado por la gracia barata, porque se interesa más en la cantidad de miembros que tiene la congregación. Si está en el coro, por ejemplo, y en este noviazgo la niña resultó embarazada,
no sé qué pensará el líder, pero el líder no quiere que se vaya de la congregación, los conoce también, puede ser son inmaduros, por eso que terminó embarazada la niña. Entonces lo mantiene lo mantiene en el coro, continúa en el coro. Porque la finalidad es mantener a los miembros de la iglesia, con la esperanza de que en algún momento se desarrolle y se produzca la madurez espiritual. No se sanciona o no se ejerce la disciplina. Con la esperanza, yo creo, con la esperanza de que maduren en algún momento. Mantener a los miembros ahí. Esos son los enfoques que he visto en una congregación cristiana. El de si han tenido un hijo, bueno, personalmente creo que deberían casarse, porque ese hijo, personalmente no lo he investigado más a fondo, pero lo que creo ahora, es una opinión personal, esto no esté basado en lo que leí en algunos textos. Algunos, por ejemplo, anteriormente estuvimos analizando, pero lo veía desde la perspectiva secular, es decir, en la mitad, el 50% termina en fracaso cuando se presiona a los jóvenes a contraer matrimonio. Deberían casarse, pero no bajo esa presión, no bajo la presión de qué van a decir los hermanos, o para conservar la imagen dentro de la iglesia, si están enamorados y si son maduros, se comprometen, deberían casarse. Pero si no están seguros ellos, no están enamorados, no quieren comprometerse a largo plazo, no se les puede obligar. Pero deberían casarse, idealmente deberían casarse, pero tampoco se les puede presionar o obligar, porque si se lo obligan, es seguro que van a fracasar, no se van a complementar muy bien en el matrimonio, van a pelear y finalmente van a terminar en divorcio. Pero lo ideal deberían casarse para subsanar esa situación en la cual se encuentran. Muy bien. ¿Alguien más en este punto, hermanos? Sigamos con la siguiente entonces. Estas son las razones insuficientes para contraer nupcias. Si tiene algún amigo, algún joven, niños de la iglesia, o preadolescente, estos son los temas que se deben conversar en las escuelas dominicales o en los estudios bíblicos. Razones insuficientes para casarse. No se deben casar por esta razón, porque van a tener complicaciones. La elección del futuro cónyuge. Él o la joven encontrará ciertas características de la persona que podría llegar a ser un buen cónyuge. Será las siguientes. Vamos a ver las características de la persona que van a disminuir los conflictos en el matrimonio. Que sea creyente primero. Eso es lo primero, dentro de nosotros los cristianos, creyente. Tiene que ser cristiano. Más o menos de la misma doctrina. Cuando nos referimos a la misma doctrina, con un adventista vamos a tener problemas, porque van a tomar la decisión de ir el día sábado, no el día sábado. Juicio investigador, temas escatológicos, van a tener problemas ahí. No sé si... también puede ser con los anglicanos, puede ser también, el tema con la iglesia anglicana, puede ser con la iglesia luterana también, pueden que tengan un conflicto con la doctrina. ¿Por qué con la iglesia luterana? Porque en la cena del Señor, el luteranismo cree que el cuerpo de Cristo está por debajo de los elementos. El cuerpo de Cristo está efectivamente, pero por debajo de los elementos del pan. Y el vino está también, el cuerpo de Cristo literalmente, pero por debajo de estos elementos. Entonces el luterano va a comer el cuerpo de Cristo. No que esta hostia o este pan sea el cuerpo de Cristo, sino que el cuerpo de Cristo está debajo de estos elementos. Pero la hostia no es el cuerpo de Cristo, sino está debajo. Al final es casi lo mismo que el catolicismo romano de la transubstanciación. Ellos le dominan la consubstanciación. Pero la mayoría de las iglesias evangélicas es simplemente simbólico. Va a ir a tomar la cena del Señor, pero no adorando con una actitud de adoración al pan, sino como un símbolo simplemente del cuerpo del Señor Jesucristo. Nada más que aquello. Quizá puedan tener problemas. También en la iglesia luterana, al entrar en la congregación, van a ver una cruz
y van a ver a Cristo crucificado ahí en un madero, es decir, van a ver una imagen tridimensional, a Cristo crucificado. Es un crucifijo gigante. Es como entrar a una iglesia católica romana. El evangélico está acostumbrado, Cristo no está crucificado, lo que se ha predicado constantemente. Cristo no está crucificado, Él ha resucitado de los muertos, por el énfasis eso de la resurrección de Cristo. Pero la imagen ya tridimensional, el luteranismo lo conservó literalmente del catolicismo romano. Entonces, por ejemplo, un hermano que sea pentecostal, que escuchó siempre toda su vida, Cristo no está crucificado, Él está vivo, Él es espiritual, está prohibido las imágenes y van a encontrarse en la iglesia luterana a un crucifijo con Cristo crucificado en una cruz, va a tener problemas ahí el hermano o la hermana, en una iglesia luterana. En una iglesia presbiteriana también puede ser, pero no sé si no se pueda solucionar este problema del calvinismo y arminianismo. Lo más probable es que se pueda solucionar, no son tan chocantes. El luteranismo, el anglicanismo también, el anglicanismo, si es de la línea católica romana, ahí va a tener problemas. Pero la iglesia anglicana es muy pluralista, son muy tolerantes ellos, o se fomenta o se celebra la diversidad dentro de estos cuerpos, porque en la misma iglesia anglicana pueden haber carismáticos, otros que son liberales, otros que son católicos romanos y otros que son más tradicionales dentro de la iglesia anglicana. Pero yo creo que tendría más conflictos con los luteranos y con la iglesia adventista del séptimo día. Los solo Jesús, ya es una herejía, porque no son trinitarios, ya el problema parte por ahí, no son trinitarios. Muy serios problemas van a tener con los Jesús, la iglesia, la voz del desierto, por ejemplo. Pero no me imagino otra iglesia donde tengan conflictos serios los jóvenes que puedan encontrar el matrimonio. No sé qué dicen ustedes, hermanos, al respecto. Profesor, Sí. revisando parte de la liturgia de la Iglesia Luterana de Osorno, hay algo también que me ha hecho eco en este último tiempo, y es respecto al anuncio del perdón de pecados. No sé si usted se ha percatado de eso, que es como similar a lo que hace la Iglesia Católica, que se confiesa los pecados finalmente como algo textualizado y se repite, y el pastor en este caso manifiesta que se le han perdonado como los pecados. Sí, eso me hay da una... también, en la parte de la liturgia. Sí, sí, Se le anuncia el perdón de los pecados. claro. Es diferente ahí porque hay una diferencia con el catolicismo romano, porque el catolicismo romano, el contexto está en la confesión auricular, en cambio acá, y personal, individual, en cambio acá en el luteranismo es público, por el hecho de proclamar la obra de Jesucristo, pero es público, no está en el contexto de la confesión. Pero es parecido, es que son muy parecidos al catolicismo romano, y hay que recordar que el luteranismo sale de la iglesia católica para eliminar aquellos elementos que no estaban en las Sagradas Escrituras, pero no llevó o no fue radical en cuanto al divorcio con el catolicismo romano. Las otras iglesias sí, como las iglesias de la Reforma Radical, por ejemplo, los anabaptistas, ellos cortaron y radicalizaron completamente la Reforma y cortaron todo el lazo, todo vínculo, todo parecido con el catolicismo romano. Absolutamente todo. Ellos por eso son los denominados los reformadores radicales. Pero el luteranismo conserva mucho del catolicismo romano. Me escribió el hermano Luis, a ver, ¿qué dice aquí? Parece que no se puede conectar o algo me escribió ya. Correcto, hermano Luis, no hay problema. En el segundo bloque puede disertar. Ya. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión más con respecto a la doctrina, hermanos? ¿Puede ser incompatible algunas otras doctrinas con otras iglesias de las que he mencionado? ¿O todas las otras ya no son relevantes o no son importantes? Con el católico romano, por supuesto que no. No, el catolicismo es seguro, es algo muy diferente. Esa es la otra denominación o la otra confesión cristiana.
Bien, sigamos entonces. Que sea creyente más o menos de la misma doctrina. A quien pueda respetar y admirar. El otro consejo que se da. No basta entonces acá la atracción física, sino que pueda respetar y admirar, con el cual se sientan cómodos y se complazcan en estar juntos. Si ambos jóvenes no pueden conversar bien entre sí, y se divierten solamente cuando están en los brazos el uno del otro, es poco probable que lleven una vida feliz dentro del matrimonio, o en el futuro. El compañerismo es mucho más importante y duradero en el matrimonio que la atracción física. Es lo que dicen los consejeros cristianos. Es más importante el estar juntos, la amistad, el dialogar, más que la atracción física. No es que la atracción física no sea importante, también es importante, por supuesto que sí, pero es el primer paso. Los otros son la compañía, la conversación, el diálogo, el uno con el otro. Con ideales más o menos, o con ideales parecidos. Ideales tales como el trato hacia otras personas, los modales, también los gustos, los valores de la vida, el sexo, el dinero, la ética, los negocios. Todo eso debe coincidir, o deben tener afinidades de gustos. Bueno, si son creyentes van a tener afinidades de gustos en todo esto, en la ética de los negocios, por ejemplo, evidentemente. De más o menos de la misma edad, el otro consejo muy importante. Si es mayor, lo más probable es que trate de sustituir la imagen paterna o materna. Si alguien es mayor, es preferible que el hombre o el varón sea mayor por el hecho de la madurez, pero no tan extremadamente mayor. 5 años más o menos se aconseja que sea el varón mayor, más o menos eso. No extremadamente. No sé si le conté el caso, hermano, de una compañera de inglés, de su papá, tenía 92 años, el papá, y la mamá tenía como, a ver, como 50, 47 años, parece más o menos tenía la edad de la mamá. Pero era joven, era hermana, la mamá, hermana de una iglesia pentecostal acá en Osorno. Pero 90, no estaban juntos. Estaba la mamá estaba en el campo y él vivía acá en Osorno. Pero muchos, son muchos, 40, a ver, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, casi 50 años de diferencia. Obviamente, por temas de la edad, no estaban juntos, por esa razón. Bueno, también incrédulo, uno incrédulo, el otro era creyente. La hermana era creyente. Pero no se van a llevar bien porque las edades son extremadamente diferentes, distantes uno del otro. De la misma edad, más o menos de la misma edad. El otro punto que comenta Pablo Job, estoy sacando los apuntes del libro de Pablo Job, el pastor como consejero, dice que los padres, cuyos padres sean aceptables como parte de la familia, yo no sé si será importante, me acuerdo que cuando lo vimos por primera vez, discutimos este punto, no sé si ustedes, ¿qué opinan ustedes, hermano? Los padres deben ser aceptados como parte de la familia para que pueda contribuir a la armonía matrimonial, o no es importante que los padres si son o no son aceptados dentro de la familia, o como parte de la familia. Personalmente, profesor, yo pienso Sí. que sí, para llevar una buena comunión, para recibir consejos, o sea, marcarlo cuando ellos pueden interceder o inmiscuirse en ciertos detalles, pero finalmente yo entiendo que uno se compromete, en mi caso, aparte con la futura esposa, también hay un compromiso con la familia, porque uno pasa a adoptar derechos de la otra familia, pero también obligaciones. Creo que es como un complemento que se tiene que dar. Personalmente, Perfecto, mi opinión. sí, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Bien, esto es el tema de los padres. Deben ser aceptados como parte de la familia, el otro consejo que da de Pablo Hoff. El otro punto ahora, el noviazgo, los consejos, los otros consejos con respecto a este punto del noviazgo. Mientras más se conozcan, habrá mayores posibilidades de tener un matrimonio armonioso. Por eso es que se deben conocer bien el uno al otro. Mientras más se conozcan, mucho mayor éxito tendrán en el matrimonio. Bueno, esto los consejos generales, hermano, porque
hay excepción a la regla. Esta es el consejo general, pero hay excepciones. Le contaba el caso de Willie Hoover, que él era misionero de la iglesia metodista en los Estados Unidos y recibió el llamado a hacer las misiones en Chile. Estaba de novio él, para casarse. Pero el noviazgo quedó estancado, no se concretó finalmente el matrimonio porque la novia no tenía el llamado a las misiones. Por lo tanto, terminaron esa relación. Y él estaba estudiando en una escuela de preparación para misiones de la iglesia metodista en los Estados Unidos y conversó con su compañera de curso. Le contó que había terminado con su novia porque su novia no tenía el llamado misionero. Y le preguntó Willie Hoover a ella, ¿Y tú me acompañarías? Le dijo Willie Hoover. Y ella dijo, sí. Y a las 2 semanas se casaron y se estaban embarcando a Chile. En cosa de 2 semanas. Increíble. Y fueron felices los matrimonios. Ellos fueron los que iniciaron el pentecostalismo acá en Chile, en 1902. Comienza el avivamiento pentecostal aquí en el país. Bueno, se conocieron en la escuela, conversaron como compañeros de curso. Y conversaron, le contó él que habían terminado con la novia porque no tenía el llamado misionero. Ella era misionero, estaba en la escuela de misiones. Tenía el mismo llamamiento. Y se vino inmediatamente la hermana. Fueron felices en el país, en Chile. Son excepciones a la regla, ¿eh? Pero la regla dice que se deben conocer mucho tiempo antes. Mientras más se conozcan, mucho mejor. Van a tener mayor éxito en el matrimonio. Las estadísticas señalan que personas que se casaron después de un largo tiempo de noviazgo son más felices. Interesante esto, ¿eh? Mientras más se conozcan, mayor felicidad tendrán en el matrimonio. Y van a tener menos problemas. Importante esto, ¿eh? Van a tener mucho menos problemas. Claro, porque ya todo esto se vivió, se conversó, se discutió, se dialogó durante la época del noviazgo. Por lo tanto, cuando surjan los problemas ya no van a ser nuevos, sino que esto ya se vio, se anticipó. No es otra persona diferente, sino que es la misma persona con la cual estaban de novio, porque hubo un tiempo de conocimiento previo. No es algo nuevo, no es otra persona que de repente aparece el carácter extraño que nunca lo había manifestado anteriormente. Eso va a suceder cuando se precipitan en contraer matrimonio. Van a tener menos problemas entonces, ¿eh? Van a ser más felices también que las parejas que se casan de manera impulsiva. Los que se casan de manera precipitada van a tener más problemas y problemas de infelicidad también. Van a ser más chocantes. Se producen los choques culturales, de idiosincrasia, caracteres, tradiciones, historias distintas, contexto diferente. Muchos problemas se van a originar. Es un periodo en que las dos personas pueden charlar acerca de sus ideales, sus valores y también las metas. Claro, en que se conversan en este punto. ¿Qué es lo que esperan de la vida? ¿Cuál es su llamado? ¿Qué es lo que pretende realizar? ¿Dónde va a vivir? ¿Cuántos hijos van a tener? Todo esto se conversa en este tiempo, en esta época. No es una licencia, el noviazgo estamos hablando acá, no es una licencia tampoco para acariciarse acá excesivamente o al borde de la tentación. Trata el punto 4. Para no desperdiciar la oportunidad de conocerse bien el uno del otro. No es una licencia para acariciarse, sino para aprovechar la oportunidad de conocerse bien el uno al otro. Las caricias provocan frustración si la pareja resiste la tentación de tener relaciones sexuales. Va a producir la frustración. O desemboca en el acto sexual. Es importante el autocontrol en la sexualidad, en la época del noviazgo, el autocontrol en la sexualidad. Pues es para el bien de los novios, para tener mejores relaciones sexuales durante el matrimonio. Esas son las razones por las cuales la Sagrada Escritura fomenta la castidad. Es para que en el matrimonio no tengan problemas, para que disfruten el matrimonio. No tengan conflictos o se mengüen por lo menos los conflictos en el matrimonio. Las relaciones premaritales causan problemas en el matrimonio posteriormente en el área de la sexualidad y de otros tipos dentro del matrimonio igual.
Además que la unión premarital mancha la conciencia cristiana. Bueno, somos cristianos, para manchar la conciencia cristiana, el incrédulo no, le da lo mismo, no tiene conciencia, su conciencia está cauterizada. Si es cristiano, por supuesto, mancha la conciencia. Es un pecado contra Dios también, y priva a la pareja de disfrutar algo reservado, o algo nuevo, algo, un don de Dios, pero reservado exclusivamente para el matrimonio. Es la razón por la cual no es una licencia para acariciarse excesivamente, terminar finalmente en pecar contra Dios, manchar la conciencia, privarle algo de bueno que está reservado para el matrimonio. Esa es la época del pololeo, compromiso y noviazgo, los consejos que se dan. Edgardo Muñoz, mi profesor de consejería pastoral en ISUM, 2010 creo que fue, claro, 2010, ese mismo año se publicó este libro, nos pasaron ese libro, él mismo lo escribió, es un pastor argentino de las Asambleas de Dios, director también del IBRP, el Instituto Bíblico Río de la Plata en Buenos Aires, muy importante instituto bíblico, ¿eh? Me gustó ese instituto bíblico, bueno, yo fui por ISUM, no fue por el IBRP, sino el ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina, y ellos, como son de la Asamblea de Dios, nos hospedamos ahí, y ahí vi cómo trabajan estos jóvenes, quedé sorprendido, hermano. Muy, muy, muy lindo lo que es, bueno, son todos de la Asamblea, yo creo que deben ser interdenominacional también, pero yo dije, en Chile deberían saber los chilenos, bueno, chilenos van hartos también, pero son de la Asamblea, porque los demás hermanos no conocen, por ejemplo, de la Metodista Pentecostal, o de la Iglesia del Señor, entre otras iglesias, no conocen la realidad, son todas iglesias pentecostales. Ellos se levantaban ¿a qué hora se levantaban? A las 6 de la mañana se levantaban todos los jóvenes. Le daban media hora, creo, le daban. Era media hora de oración y meditación diaria, todos los días, de lunes a viernes, porque los fines de semana se iban a sus casas. O los que vivían eran de otros países, entonces lo llevaban a evangelizar, a predicar a las iglesias, a dar escuela dominical, en fin, lo ocupaban para esa finalidad. Pero a las 6 de la mañana estaban ellos porque era en invierno, yo fui en julio, agosto, ellos estaban con su frazada y estaban con su Biblia, estaban en esta posición, estaban algunos con mucho frío, estaban orando, estaban así. Estaban orando y leyendo la Sagrada Escritura, haciendo sus devocionales diarios. Media hora estaban en esa todos estaban en los comedores. Después le daban media hora para ir a hacer la cama, a todo su aseo. Después comenzaban, no me acuerdo si era el desayuno o en las clases. Comenzaban las clases, el desayuno parece que era, y después las clases. Y entre medio de las clases tenían una capilla todos los días. Media hora de capilla. Cantaban, oraban y predicaban la palabra de Dios. El ambiente era muy, muy espiritual. Era como un monasterio, me lo imaginaba yo, pero una versión evangélica. Me gustó mucho ver aquello. Los jóvenes, 3 años, la capacitación general en teología, el 4º año una especialización de profesor, maestro de Biblia, misiones y ministerio pastoral. Esas eran las 3 especializaciones: ministerio, pastoral, educación era, y las misiones. Y después se iban a ISUM y después seguían en facultad. Esa es la carrera que seguían estos jóvenes en Argentina. Eso fue lo que vi en Argentina. Ahí es este profesor Edgardo Muñoz, director del IBRP, Instituto Bíblico Río de la Plata. Más de 1.800 estudiantes están de toda América Latina, están estudiando allá. Dice lo siguiente, quiero ver la hora para no pasarme aquí. Muy bien, estamos bien. ¿Qué condiciones deberíamos recomendar a los que están en la edad de ingresar al prenoviazgo? Dice Edgardo Sepúlveda. Quisiéramos un modelo bíblico, dice, para el noviazgo. Un modelo que nos diga esto es noviazgo y esto es lo que hay que hacer para todos los cristianos. Pero la idea varía según cada cultura. En el Antiguo Testamento el desposorio correspondía al compromiso de nuestros días. Aquí en Chile, el compromiso, el noviazgo. Es decir,
con la finalidad de comprometerse y de casarse en el momento. Se establece la fecha, durante ese proceso se le llama noviazgo. El desposorio equivalía al noviazgo, pero el desposorio en el Antiguo Testamento es diferente al noviazgo, porque tenía implicancias superiores a las actuales. La única manera de terminar el desposorio en el Antiguo Testamento era por medio de un divorcio igual. En cambio ahora, si están de novio dos personas, no van a hacer un rito de divorcio porque no están casados todavía. Pero en cambio en el Antiguo Testamento, bueno, era el desposorio previo al matrimonio, para anular aquello, debía divorciarse, era mucho más rígido todavía, era superior el concepto del desposorio. En nuestras zonas latinoamericanas, en los sectores rurales, los jóvenes conversan entre ellos, y lo que comenta Edgardo Muñoz es lo mismo que se vive acá en los campos de Chile. Pero él dice, en toda América Latina, parece que la realidad y la situación es la misma. Jóvenes conversan, salen al campo, los sectores rurales, y de repente o de pronto la niña ya no llega a su hogar, desaparece, no llegó a su casa. Acá en el campo mi tía me cuenta que fue a rodear los animales y no llegó nunca a la casa. Después salió el papá a buscar los animales. El otro día andaba desesperado buscando dónde se habían robado su vaquilla, decía mi tío. Pero el concepto que utilizan es robar. Y después el joven llega con la novia, bueno, la esposa ya en ese acto, ese es el acto del matrimonio. Llega a la casa de sus padres y dice, yo me he robado a su hija. El concepto se utiliza siempre, el robo, me he robado a su hija. Entonces trae los padres, juntan las gallinas, los corderos, los chanchos, el ganado, los vacunos y todo para formar una nueva familia. Así se forman. En toda América Latina sucede, dice Edgardo Muñoz, porque él trabaja con muchos latinoamericanos, entonces le contaron aquello. Pero lo mismo que acontece acá en el campo de Chile, en los sectores rurales, la cultura mapuche es así. De pronto la niña no llega a la casa y después le lleva un caballo el esposo a los padres de la niña, en compensación por el robo de la hija. Un caballo, y el caballo se lo comen ahí mismo, lo pasan muy bien comiendo el caballo. Así ocurre. Por eso todas las culturas difieren, son muy diferentes. En los pueblos tradicionales del Lejano Oriente, aquí no son los jóvenes los que conversan y se comprometen y se casan, sino que en los pueblos del Medio Oriente son los papás los que deciden con quién se van a casar los hijos. Ahí cambia la situación acá, totalmente diferente en cada cultura. Ellos hacen el compromiso, hacen los preparativos, también hacen el evento. Ellos hacen todos los papás. Y los hijos están muy seguros de la decisión que toman sus padres y confían. Y son matrimonios muy exitosos, porque confían ciegamente en el consejo y en la decisión que han tomado sus padres. ¿Son realmente felices? Ellos dicen, somos felices. ¿Por qué? Porque los padres me arreglaron el matrimonio. En ocasiones creamos en la iglesia un formato cristiano del noviazgo, pero no hacemos otra cosa que volver sagrado nuestro modelo cultural. Por lo tanto, deberíamos analizar el estándar para estar en relación a la luz de los principios bíblicos y no de los conceptos relacionados con las culturas tradicionales, dice Edgardo Muñoz. ¿Qué condiciones deberíamos recomendar a los que están en edad del prenoviazgo? Uno de los consejos que da Edgardo son los mismos que estuvimos viendo ya. Un cristiano verdadero. Eso es lo primero que se ve. Un cristiano verdadero. No un simpatizante, o un nominal, un cultural. Hay hermanos, sí, sin embargo, que se casan con creyentes que son culturales. Evangélicos culturales. Algunos casos después se convierten y después se comprometen con la iglesia, pero acá está indicando que sea un cristiano verdadero. No un simpatizante por cultura, sino alguien de verdad que haya experimentado el nuevo nacimiento. Tiene que ser una persona considerada igual y no inferior o superior. Este punto es muy importante. Uno igual, no inferior o superior. ¿No? Por supuesto, si considera a alguien superior o inferior, va a ser difícil la relación. Uno de los otros va a humillar a alguien. Debe haber ternura y cordialidad en el trato también. Debe ser de buen trato. La existencia de paz en el corazón es una señal muy importante. ¿Cómo se sabe que esa persona que está al frente va a ser su consorte para toda la vida, su cónyuge para toda la vida? Por la paz que siente en el corazón.
Esto no lo dicen solamente los creyentes, sino también los incrédulos. La paz que siento en mi corazón me indica que esa va a ser mi consorte para toda la vida. La paz es muy importante, la paz en el corazón. La desconfianza y los celos son sentimientos incompatibles con un noviazgo sano. Aquí hay otro tema muy importante que se debe considerar. La desconfianza y los celos. Ahí dice consentimientos, son sentimientos incompatibles con un noviazgo sano. Imagínense, si en el noviazgo hay celos o desconfianza en el noviazgo, en el matrimonio va a ser peor todavía, van a tener problemas serios acá de los celos. Si los celos parece que se da más en las mujeres, pareciera, en los hombres también se dan, en los varones, pero si se da en hombre o mujer, ¿qué se recomienda acá si hay problemas de celo? ¿Qué aconsejaría usted, mi hermano, si hay problemas de celo en el matrimonio? Que causan problemas los temas de los celos. ¿Qué podríamos hacer si un miembro de la iglesia tiene estos problemas de celos? Viene a nosotros y nos dice que el matrimonio tiene conflictos serios por causa de los celos. Para poder ayudarle en algo. ¿O qué podríamos hacer nosotros? Quizás, profesor, preguntar como la raíz de ese, como ese sentimiento que le ha causado en este tiempo. Se ha notado conductas medias extrañas de parte del cónyuge o la cónyuge, que finalmente están gatillando estos sentimientos para no ser, quizás meter la pata, quizás como saber la raíz del asunto. La raíz muy importante, la raíz. Pero hay varios, mira, ahora los medios de comunicación, hay páginas de psicólogos serios, páginas serias de psicología, donde hablan describen las características, las razones, las causas de los celos. Ahí está toda la información. Un psicólogo también, un psicólogo cristiano, le puede ayudar. ¿Para qué va a tener problemas de celo en el matrimonio, en el noviazgo? O si se ha activado, están esos celos, están los recursos para poder solucionarlo. Hay que acudir a ayuda profesional, están los medios para asesorarse. Si no es suficiente el informarse en estas páginas de internet, entonces hay que pedir ayuda profesional. Están los psicólogos cristianos para eso, le van a ayudar. O la consejería pastoral, bueno, si hay problemas más agudos, más drástico, más terrible todavía, entonces la ayuda del profesional. Él le va a indicar las razones, las causas de estos celos. Pueden ser infundados, pueden ser reales también. Pero esto es incompatible en el noviazgo, en el matrimonio va a causar muchos problemas. Para eliminarlo, hay que derivarlo a un especialista, a un profesional, para que le ayude a solucionar estos problemas. Muy bien, esto fue lo que estuvimos viendo. A ver, falta algo más. Los pilares. ¿Qué más dice Edgardo Sepúlveda? Ya, esto lo vimos. Consejo a una pareja en compromiso de matrimonio: evitar horarios imprudentes. El otro consejo da Edgardo Muñoz. Los lugares solitarios, horario imprudente. ¿Qué horario imprudente podría ser? 4 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana. Bueno, están todos durmiendo ahí, muy tarde. Los lugares solitarios también. Es otro consejo para una persona que está en compromiso de matrimonio. Los contactos físicos inconvenientes también. Es lo mismo que se da, dicen todos los libros de texto. Dice lo mismo Edgardo Muñoz, pero en otros términos. Citar a parejas con frecuencia para hacer rendir cuentas. Importante este punto, hermano, mire. Citar a la pareja con frecuencia para hacerle rendir cuentas. En nuestras iglesias esto no se da. En nuestra iglesia pentecostales, no sé si en otras se da, pero en la Asamblea de Dios, si lo está escrito, porque esto se pasa en todo Zoom. Todos los que estudiamos en Zoom lo comentan, tenemos que leer ese libro. Los pastores en el matrimonio, o sea, en el noviazgo, llaman a la pareja. ¿Cómo está su relación? ¿Cómo está su relación en su noviazgo? ¿Cómo está su vida espiritual, su vida moral? Es decir, un pastor le pide cuentas al noviazgo, ¿no? Y los jóvenes, ¿qué dicen los jóvenes cuando el pastor lo llama y le dice,
¿Cómo está su situación en el noviazgo? ¿Cómo está su vida moral, su vida espiritual? Los jóvenes piensan que se están entrometiendo en su vida, que esto, ¿por qué el pastor me está haciendo estas preguntas tan personales? El pastor solamente debe ponerse a predicar en la iglesia, enseñar la Biblia, doctrina, pero ya me está hablando temas muy personales. Eso es parte de mi vida privada. ¿Qué dicen ustedes, hermano, de un joven que piensa de esa manera? Profesor, ¿Sí? creo que hay que dejar claro la diferencia, que si el pastor fuera solo predicador, se llamaría solo predicador, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Ha pasado, hermano, ha pasado, hermano Vicente, un pastor que yo estaba haciendo clase, me dijo, los jóvenes ahora son muy diferentes a épocas antiguas. Llamé a un joven, dijo, y le pregunté a los novios, ¿cómo está su vida de noviazgo, sus compromisos, su vida espiritual, moral? Le estaba haciendo preguntas con la finalidad de que no cometieran fornicación, no cayeran en estas tentaciones de pecados sexuales. Y el joven se molestó porque le están haciendo preguntas muy personales. Bueno, se molestó porque realmente terminó después con la niña embarazada. Por eso se molestó, pero si alguien es maduro, quiere llevar una vida cristiana, un estilo cristiano, enyugado al yugo de Jesucristo, no se va a molestar porque el pastor le está haciendo estas preguntas porque está interesado en su vida espiritual. Esa es la finalidad, está interesado en la salud espiritual de los jóvenes. Y no son ideas de él, no se está entrometiendo en la vida privada de la gente. Lo que está haciendo es el trabajo pastoral, rendirle cuenta a alguien. Bueno, sí, pero no necesariamente al pastor se le debe rendir cuenta, a alguien, a un mentor. Siempre en la consejería debe haber un mentor, a alguien a quien se le debe rendir cuenta de nuestra vida espiritual y moral. Debe haber alguien, un mentor. En la formación espiritual hablamos acerca de los mentores. Siempre debe haber alguien a quien debemos rendirle cuenta de nuestra vida espiritual, con la finalidad de mejorar, de perfeccionarnos, crecer en la fe. Animarle a pedir ayuda cuando las cosas se le escapan de las manos, cuando son tentados. El otro consejo que da Edgardo Sepúlveda acá. Cuando se le escapa de las manos, entonces los adultos, cuando son tentados, entonces pedir ayuda para escapar de esta situación. Evitar también las escenas de riesgo y desarticularlas para que no se repitan. Es decir, no volver a repetir la escena o el contexto donde se dio una escena de riesgo. Animarlo a tener amigos que también estén de novios, y aún matrimonios, amigos que le acompañen y le aconsejen. Muy importante, cuando están de novios, pedir ayuda o asesoría, orientación a matrimonios ya que tengan experiencia, que llevan años de matrimonio. Ellos van a ayudar bastante porque llevan años de matrimonio. 4 pilares que se evaluarán en un noviazgo para ver lo prometedor. La vida espiritual, la amistad primero, es decir, una base de absoluta confianza y congenio. Debe haber amistad entre los novios. Confianza es la base, muy importante, un pilar para el noviazgo prometedor. Compañerismo, que consiste en ser equipo y proyectarse con la seguridad que serán felices durante los próximos 40 años de convivencia, o 50, cuánto dure el matrimonio. Es decir, el compañerismo. La química, también es otro punto muy importante, que es todo lo físico biológico que les hace sentirse atraídos. También es otro pilar fundamental, la química, o la atracción mutua. El aspecto espiritual es sin duda lo más importante. Puede que haya compatibilidad en todas las demás áreas, pero si no son creyentes, habrá un yugo desigual. Estos son los pilares entonces de un noviazgo que va a resultar ser muy prometedor. Amistad, compañerismo, química, que la atracción sea mutua, y la vida espiritual, que es la más importante. Muy bien, estimados hermanos. Terminamos este punto. Después vamos a hacer la segunda parte, vamos a hacer el repaso de esta clase.